Hace unas semanas la Central Unitaria de Trabajadores le propuso al gobierno aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos en un año. Ahora la CUT pide que esta medida aumente para mayo del 2024, es decir, en esta negociación. Para conversar sobre esto estamos con el presidente de la CUT acá en nuestro estudio, David Acuña. ¿Cómo estás, David? Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Alerta. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, este es un tema que sin duda le interesa a todos los chilenos y chilenas. ¿Qué va a pasar con este sueldo mínimo, actualmente 410.000 pesos, pero que se tiene que reajustar todos los años? Ahora están en periodo de negociación y donde el costo de la vida ha subido bastante y muchos esperan ya que se pueda llegar ya a esta meta que se había propuesto el gobierno al comienzo del mandato, pero que sea ahora. Claro, nosotros le hemos planteado la necesidad de la gente al presidente Boric. Nosotros tuvimos una reunión hace un par de semanas con él, o sea, la semana pasada con él, y le planteamos esta necesidad, porque efectivamente hay un compromiso por parte en el programa de gobierno, pero la necesidad de la gente es hoy, la necesidad de la gente es ahora. Por eso nosotros le planteamos en nuestra primera reunión, que fue el día martes, hoy día miércoles, sí. Hoy día miércoles, sí. Ayer fue la reunión. La reunión que fue ayer, le planteamos efectivamente tanto a la ministra Jara como al ministro Marcel la necesidad de que tengamos un salario mínimo de 500.000 pesos ahora. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Para nosotros es una necesidad. El alto costo de la vida, el precio de los alimentos, el alza de la canasta básica. Nosotros creemos que las necesidades de la gente son latentes y creemos que fortalecer el salario nos permite también una ayuda concreta y real para las personas. Y una ayuda que llegaría, digamos, todos los meses, no sería focalizada para un mes, como son, por ejemplo, algunos bonos, sino que se notaría, dices tú, en el bolsillo y en la economía familiar que tienen, digamos, las familias chilenas cuyas personas, ciertos integrantes, ganan el sueldo mínimo. Claro, mira, hoy en Chile hay cerca de 907.000 personas que reciben el salario mínimo, pero el salario mínimo no solamente afecta a ese grupo de personas, sino que afecta a un grupo mayoritario que tiene que ver, que tienen su sueldo base igual al mínimo, que tienen gratificaciones garantizadas. Entonces, este universo se va ampliando cada vez más. Aparte, el salario mínimo también empuja a crecer también el resto de los salarios. Entonces, nosotros creemos que es una muy buena medida, una medida que también ayuda de manera concreta y real y de una manera más segura también. Estamos hablando harto de seguridad, pero entregar también seguridad económica a las personas también creemos que es parte del camino. Ahora, ¿cuál ha sido la recepción? ¿Ha tenido eco esta petición que ustedes han puesto ahí sobre la mesa de negociación? Te lo pregunto porque, claro, era un compromiso de campaña, luego parte del programa de gobierno, pero al final del mandato del presidente Gabriel Boric. ¿Qué se ha dicho por parte de las autoridades? Mira, nosotros hemos conversado ya esto en distintas ocasiones con la ministra Jara y el planteamiento también se lo hemos hecho al ministro de Hacienda. Nosotros creemos que hay piso, como se dice. Hay espacio. Hay espacios para poder conversar. Nosotros hemos planteado esto en una construcción de diálogo que nos permita ir avanzando, una construcción de diálogo que nos permita ir concretando beneficios reales para la y los trabajadores. Entonces nosotros estamos disponibles para conversar, entendemos que el gobierno también expresó la voluntad el día de ayer de poder conversar y analizar, entonces vemos, como dijo el ministro Marcel, el horizonte un poco más cercano. El compromiso de gobierno es al término, nosotros creemos que eso tiene que ser mucho antes y por eso estamos planteando la necesidad hoy de aumentar los salarios de las personas. Ahora estaba ahí leyendo lo que había dicho la ministra del Trabajo, Janet Jara, que también está sentada en esta mesa de negociación. Ella señala de que, por supuesto, entienden que es necesario aumentar el salario mínimo, pero también hacerlo pensando en la protección de los empleos, porque se habla, ¿cierto?, de una eventual recesión para este año, donde los más golpeados serían precisamente los puestos laborales de nuestro país. ¿Cómo se puede conjugar ambas cosas? Mira, ¿hasta cuándo están ustedes, por ejemplo, dispuestos a ceder? Mira, esto es una negociación. Entonces nosotros lo que hemos planteado es un horizonte. Y este horizonte nosotros creemos planteamos que sea lo antes posible. Por eso es que planteamos esta necesidad tan latente de la gente, pero los sueldos reales de las personas han venido bajando los últimos 10 años. Sube el sueldo de manera nominal, pero el salario real ha ido en disminución. Entonces, efectivamente, son producto de la inflación, claro, de la canasta básica. Claro, entonces efectivamente con el mismo dinero que comprabas antes un grupo de productos, hoy día ya no te alcanza.
para nosotros es importante, además de fortalecer el salario, también ir viendo cómo generan, también por parte del gobierno, medidas que generan también mayor empleo. Hay distintos bonos que hoy se entregan. Hay bonos del trabajo de la mujer, hay bonos del trabajo de los jóvenes, donde hoy hay mayor cantidad de ingreso mínimo. También está el IFE laboral, está también el sueldo mínimo garantizado. Entonces, nosotros le vamos a plantear también al gobierno que exista una revisión por parte de estos bonos, cómo efectivamente impactan de manera positiva, porque muchas veces estos bonos pasan a ser como parte del catálogo de los beneficios de las empresas. Acuérdate de lo que pasó cuando salió el IFE, que muchas empresas decían, mira, te contratamos por el mínimo más el IFE, entonces tú vas y ahí hacemos un sueldo. Claro, entonces para nosotros es importante fortalecer el salario porque, como te digo, ha venido a la baja. La mediana de los sueldos en Chile, el promedio de los sueldos en Chile, de los 5.200.000 trabajadores que cotizan en el seguro de cesantía, la media, el sueldo promedio son 982.000 pesos. Y de esos, la mediana, el 56% gana el ingreso mínimo. Entonces, hoy en Chile, mucha gente gana el ingreso mínimo o tiene como salario base, o lo peor que todo, o peor de todo, hay muchas empresas que le ponen un poquito más para salir del número del salario mínimo. Entonces, nosotros creemos que fortaleciendo el salario, fortaleciendo también, esto nos permite fortalecer el empleo, porque de ahí podemos ver podemos conversar también del tema de las pymes, porque a nosotros también nos interesa, o creemos que es necesario ver también este apoyo de la configuración de estos beneficios que también vayan en un apoyo para las pymes. Es que precisamente el argumento para las personas que son quizás detractores de que se suba o se incremente el salario mínimo de forma tan abrupta, por así decirlo, es que se tiene que proteger a las pymes. Es lo que siempre uno escucha decir cuando está esta negociación del salario mínimo, ¿cierto? Que aquellas personas que son más reticentes dicen, primero hay que cuidar el empleo y dos, hay que proteger a las pymes, que son las que en su mayoría contratan a personas por este sueldo mínimo. Claro, mira, ¿Qué se responde a ese argumento? Mira, en la negociación anterior hubo un bono para las pymes. Nosotros creemos que este año deben buscarse medidas, por eso planteo estas medidas, toda esta batería de medidas que existe hoy día, que también puedan ser revisadas y que también puedan ser complementarias en una ayuda real para las pymes. Pero aquí tenemos que ver que tenemos que ayudar a las pymes, a las que son realmente pymes, porque hay muchas grandes empresas que, o sea, hay holdings de pymes, entonces estas pymes que encadenan procesos, entonces al final no son pymes, son grandes empresas disfrazadas un poco de pymes. Entonces nosotros planteamos que la ayuda que tenga que irse de una manera real, hay que revisar el tema del concepto de empresa. Entonces, ¿a quién efectivamente hay que ayudar? El gobierno tiene que ayudar. Y no solamente con el tema del ingreso mínimo, sino que también hay múltiples factores que también pueden ayudar directamente a las pymes. Que las grandes empresas les paguen a 30 días, que efectivamente se abran un poco más los mercados, que el Estado también abra el mercado público para el ingreso de estas. Entonces, hay muchas más medidas que pueden también ir generando más y mejor empleo. Ahora en esta negociación, ¿cierto? Ustedes se siguen reuniendo con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Se podría repetir quizás la fórmula que utilizaron en la vez pasada, la negociación pasada del año 2022, en relación a, por ejemplo, decir, vamos a subir, incrementar el salario mínimo a tal cifra y luego, si es que el IPC se vuelve a elevar, lo cambiamos y avanzamos con respecto a eso? ¿Es posible repetir esa fórmula en esta negociación? Mira, nosotros partimos desde la negociación anterior. Entonces, la negociación anterior, nosotros planteamos más de un tema dentro de la negociación. Primero fue el tema del salario, el cual, claro, tuvo efectivamente una fórmula que nosotros creemos que fue muy positiva, porque también permitió certezas, pero nos permitió este gatillo en enero, que si el IPC pasaba el 7%, nos permitía recuperar un bono o el salario que incrementara en 10.000 pesos, lo cual nos permitía recuperar parte del poder adquisitivo de la pérdida que habíamos tenido. Eso, lamentablemente, las tasas de inflación sabemos todos cómo terminó el año, lo cual nos permitió también generar un buen mecanismo. Nosotros creemos que es un buen mecanismo, pero adicional a eso, nosotros en la negociación anterior negociamos el bono de la canasta básica. Y ese bono creemos que es muy importante porque nosotros vamos a conversar con el gobierno de mantener ese bono diferenciado. ¿Mantener o aumentarlo?
Primero mantengámoslo. Ya, Primero, ese es el piso. Claro, primero tenemos el piso que tenemos que mantenerlo, porque el gobierno también creó el bolsillo electrónico, Sí. que fue parte de la idea de la negociación anterior, pero nosotros estábamos planteando que fuera una tarjeta que la gente pudiera ir a comprar. Pero hoy entendemos que el bolsillo electrónico va a ir en ayuda directa de alimentos, pero necesitamos el bono compensatorio, nos puede ayudar también en el pago de los servicios o los medicamentos y otras necesidades que también tienen los hogares. ¿Y hay disposición del gobierno para perseverar con este aumento, cierto, este subsidio de la canasta básica que se negoció la vez pasada? Vamos a tener que preguntarle al ministro Marcel. ¿No le han preguntado todavía? No le hemos preguntado todavía, pero es parte de los planteamientos que nosotros queremos hacer, porque nosotros entendemos que han sido ayudas que si bien, mira, el aumento del salario, el bono compensatorio, el aumento de las cargas familiares, eso también ha ido permitiendo entregar cierta seguridad económica también a las personas, pues saben que todos los meses van a recibir un poquito más. Entonces, el complemento creemos que también ha sido una ayuda significativa para las familias. Y sobre todo para las familias más pobres, que son las que reciben también estos beneficios. Y otra de las cosas que estamos planteando es el tema del fortalecimiento del empleo y sobre todo también el empleo femenino. Tengamos en cuenta que hoy, después de la pandemia, el trabajo femenino retrocedió casi 10 años. Entonces, hoy se está recuperando empleo femenino, pero está creciendo en el salario mínimo. Nosotros queremos que existan las condiciones para que se vaya recuperando el empleo, pero no solamente el empleo más básico, sino que el empleo de mejor calidad. Ahora, dentro de un análisis mayor, ¿cómo ves tú, por ejemplo, lo que sucedió con el proyecto de las 40 horas? Te lo pregunto porque ahí se dio una instancia de diálogo muy importante con trabajadores, con sindicatos, pero también con los empresarios, con el mundo político de los diversos sectores y finalmente se logra esta ley que es muy importante, ¿cierto?, para los trabajadores y también para el gobierno, promesa de campaña. ¿Es esa principalmente la esencia de lo que tiene que ser una negociación, el diálogo de todos los sectores? Nosotros creemos mucho como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras en el diálogo social. Y este diálogo social que hoy es tripartito, nosotros participamos del Consejo Superior Laboral, donde cuando asumió el presidente Boric, lo primero que le pedimos es que efectivamente la ministra Jara participe en este consejo, porque los ministros en los últimos 4 años no habían participado. Pero también fuimos a sentarnos con el presidente de los empresarios en ese momento, que era Juan Sutil, y le pedimos, y le solicitamos, y le exigimos que también se sentara en la mesa para poder conversar y dialogar, porque nosotros le queríamos darle importancia a su espacio, porque creemos que el diálogo social construye, que el diálogo construye sociedad. Y es ahí donde pasó el proyecto 40 horas. Nosotros planteamos que se escuchara a todos los sectores. Ya el proyecto se había escuchado a todos los sectores, pero que se volviera a plantear, que se volviera a escuchar, porque efectivamente necesitamos un diálogo, no un diálogo de sordos, sino que un diálogo que nos permita no tan solo escucharnos, sino que oírnos profundamente. Entonces, ahora, David, ahí planteamos esta necesidad. En torno a otro también proyecto muy importante para los trabajadores, la reforma previsional. También hay un proyecto estrella del gobierno, pero al parecer siguen habiendo reticencias. También se ha generado ahí una mesa de conversación, de diálogo. ¿Cómo lo has visto tú? Mira, nosotros en diciembre como Central tuvimos un congreso. Y en ese congreso nosotros hicimos análisis tanto de lo que había pasado en septiembre, el 4 de septiembre, pero también cómo veíamos la proyección de estos proyectos. El proyecto de pensiones no es lo que nosotros a lo mejor quisiéramos o hubiéramos buscado, porque no termina definitivamente con la AFP. Cambia el modelo de negocio, pero creemos sí que es un avance. El proyecto 40 horas, a lo mejor nosotros hubiéramos querido que solamente se bajara la jornada. Hubieron otras medidas que creemos que algunas pueden ser beneficiosas y otras tenemos reticencia, pero nos permite avanzar. Entonces, en el tema de la reforma previsional, nosotros hemos sacado nuestros extremismos. Entonces hemos querido ir avanzando. Han ido cediendo en ciertos puntos. Se ha ido cediendo en ciertos puntos porque creemos que es una reforma que le permitiría tanto a los actuales pensionados como a los futuros pensionados poder tener una mejor pensión. Entonces, todo lo que sea beneficio para la y los trabajadores, para nosotros creemos que con diálogo lo podemos solucionar. Y lo que necesitamos sí es sacar nosotros nos tildan de ideológico, pero también saquemos las ideologías de ambos lados, porque aquí la protección a un modelo que no ha funcionado por más de 40 años, no podemos seguir defendiéndolo tanto, siendo que hoy día tenemos que ver cómo podemos avanzar en otro modelo. Estos son cambios culturales. Aquí en 40 horas de poder
porque dicen, no, 40 horas la gente no va a trabajar menos, entonces como que van a... No, nosotros necesitamos cambios culturales porque necesitamos compartir más con nuestras familias. Chile es uno de los países que más trabaja en Latinoamérica, entonces necesitamos también compartir, no solo trabajar para sobrevivir, sino que también que el trabajar nos permita también disfrutar y poder tener un buen vivir. Y ahí es donde conversa el proyecto 40 horas, el salario, que nosotros creemos que es fundamental, pero también necesitamos fortalecer las pensiones para el futuro. Ahora, David, tú decías que en este Congreso, ¿cierto?, analizaron el tema de las 40 horas, la reforma previsional y también lo que sucedió el 4 de septiembre, cuando gana el rechazo. Ahora se inició un nuevo proceso constitucional, está ya la comisión experta. ¿Ustedes, como Central Unitaria de Trabajadores, se van a involucrar en todo este nuevo proceso de alguna u otra forma? Una de las resoluciones del Congreso fue participar en este proceso. Nosotros, dentro de los 12 pilares no está el trabajo, ojo. De las bases institucionales. Dentro de las bases constitucionales. Bueno, eso da un espacio también para poder avanzar en torno a diferentes materias. Claro, entonces ahí es donde nosotros, porque dentro de todo, mira, una de las luchas de la calle, el estallido social, planteaba 5 ejes, o sea, 4 ejes, que era salud, educación, pensiones y vivienda. Pero para poder tener hoy en Chile, para poder tener salud, educación, vivienda y buenas pensiones, tienes que tener trabajo. Entonces el trabajo es el eje transversal. Nosotros hemos apuntado a poder tener un trabajo decente, a generar trabajo decente, un trabajo que tenga condiciones laborales, que nos permita generar la simbiosis que genera tanto el trabajo como el buen vivir. Entonces nosotros estamos planteando poder participar de este proceso, vamos a apoyar candidatos, hemos conversado también con expertos, vamos a seguir conversando y queremos ser parte activa de este nuevo proceso para que el trabajo decente pueda ser también un derecho fundamental también dentro de la nueva Constitución. Ustedes van a involucrar también a la gente, a la ciudadanía. Te lo pregunto porque de repente, claro, se han presentado estas iniciativas populares de norma que también son discutidas. ¿Cómo se van a integrar en este proceso concretamente? Mira, nosotros tuvimos una comisión de expertos encabezada por Juan Somavía. Juan Somavía, exdirector de la OIT, el padre del trabajo decente, un chileno, el cual es reconocido a nivel mundial. También con otras figuras de nivel tanto mundial como también nacional, construimos una propuesta. Nosotros hicimos una iniciativa popular de norma, juntamos las firmas que se tenían que firmar. Entonces, hicimos todo el proceso, fuimos partícipes activos, no solamente en el tema del trabajo, sino que también discutimos el tema de la vivienda, hablamos también del derecho de la mujer. Nosotros planteamos como Central Unitaria de Trabajadores un feminismo de clase, un feminismo de la mujer trabajadora que tenga las condiciones necesarias. También el tema de la vivienda, que hoy día es una necesidad tan latente para los trabajadores, pero también los derechos laborales, el reconocimiento al trabajo doméstico, la participación de los trabajadores en las empresas. Cuando decían, no, pero ¿cómo van a trabajar? Pero nosotros decíamos, pero si somos los trabajadores los que conocemos mejor que nadie en las empresas y podemos ayudar a que las empresas les vaya mejor. Porque nosotros queremos que a la empresa le vaya bien, pero cuando le va bien a la empresa, que también nos vaya bien a nosotros como trabajadores. Entonces, es por eso que nosotros vamos a seguir bregando por contar con trabajo decente dentro de la nueva Constitución. Ahora, David, ya el gobierno se apronta a conmemorar su segundo año, ¿cierto?, del Día del Trabajador, el 1 de mayo. También ustedes, ¿cierto?, como Central Unitaria de Trabajadores. Quería preguntarte ya a nivel más global, de análisis, ¿cómo han visto este año de avances, retrocesos en materia laboral? ¿Cómo ustedes pueden finalmente calificar lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric en relación al tema laboral? Mira, nosotros, cuando asume el presidente Boric, nosotros negociamos el ingreso mínimo. O sea, parte en marzo, empezamos a negociar en abril. Ahí firmamos distintos compromisos nosotros con el gobierno. Uno de ellos fue la ratificación del convenio 190, también de fortalecer el seguro de cesantía. Lamentablemente el proyecto no pudo ser presentado, o sea, tuvo un traspié en el Congreso porque fue presentado con otro proyecto que tenía que ver con el tema de pensiones, que fue rechazado. Entonces, pero estamos hablando de salud y seguridad en el trabajo. Hemos planteado negociación colectiva multirramal que debiéramos tener este año ingresado un proyecto de ley en torno a eso, el tema de las 40 horas. Entonces nosotros creemos que hemos avanzado. No en todo lo que quisiéramos, pero hemos avanzado en fortalecer el salario, hemos avanzado en poder tener
un poco más de derechos, pero también tenemos preocupaciones. Hoy nos surgen grandes preocupaciones, sobre todo en el mundo del trabajo, porque existe, nosotros vemos y estamos viendo hoy que lamentablemente se está precarizando cada vez más el trabajo. Mira, ¿A qué se debe eso? Hoy en Walmart bueno, el año pasado en Walmart despidieron cerca de 5.000 cajeras. Y no porque querían eliminar las cajas de los supermercados, sino que porque la cajera era una de las que ganaba mayor sueldo dentro de la compañía. ¿Y qué es lo que hicieron? Tercerizaron. Hoy tú ves dentro de una línea de cajas, ninguna de ellas es trabajadora de Walmart directa, son todas subcontratadas. Hoy el conflicto que tenemos en Sky... O sea, no es necesariamente por la automatización, donde también hay otro tipo de cajas. Claro, exactamente, porque lo que estamos viendo hoy día en Sky es que pasan de ser trabajadores directos de Sky y pasan a una multinacional que va a subcontratar los servicios, no me acuerdo, Switch o algo por ahí, pero que efectivamente subcontrata. Entonces lo que se está haciendo es precarizar el trabajo. Un trabajo que teníamos de calidad lo hemos ido precarizando. Y es por eso que nosotros planteamos que necesitamos fortalecer el ingreso mínimo. Por eso necesitamos fortalecer y entregar una seguridad. El ingreso mínimo es lo mínimo que te puede pagar un empleador. Entonces imagínate si el ingreso mínimo fuera aún menor. Las grandes empresas, al tercerizar lo que están haciendo es cada vez precarizar más en condiciones, pero también en salario. Esa es una preocupación que tenemos, se la hemos planteado hoy también a la ministra, es por eso que nosotros planteamos que estos incrementos son incrementos que van en ayuda real, pero que también tienen que ser concretos, pero también tienen que ser de manera responsable. Es que absolutamente es muy importante, porque lo que decíamos es más allá de un bono, esto es lo que contaría, ¿cierto?, las familias o una persona mes a mes. Esto, por supuesto, en relación también a todo lo que tiene que ver con el aumento de los precios, de la canasta básica, ¿cierto?, de la inflación. Por último, ¿cuándo ya son las siguientes reuniones? ¿Cuándo ya tiene que estar definido absolutamente todo esto? Mira, nosotros tenemos una reunión mañana muy temprano, el viernes muy temprano, vamos a hacer madrugar al ministro, y el día lunes ya contamos con otra reunión y esperamos de aquí a la quincena de abril ya tener humo blanco en torno al incremento del salario. Se reúnen en Hacienda, ¿verdad? El viernes en trabajo y el viernes en trabajo y el lunes en Hacienda. David, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir muy pendientes de cómo sigue esa mesa de negociación y se cumple finalmente lo que ustedes han pedido de llegar ya a este sueldo mínimo de 500.000 pesos. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, y seguimos con otras